Saludos amigos de este canal, tú puedes. Qué alegría estar con ustedes otra vez en la continuación de nuestro tema de oración. Comenzamos hablando de herramientas que el Señor nos ha dado para armar tiempo orando, conquistando esa amistad con nuestro Padre Celestial, que Él mismo es quien la propone. Él es el que quiere ser nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro guía, nuestra cobertura, nuestro defensor, todo para nosotros. Así que continuamos con nuestro tema. En el tema de hoy tratamos acerca ya no solamente del contenido, sino que vamos a hablar de aquellos elementos que provocan un impedimento para nuestra oración. Eso nos dice que no todo lo que nosotros hagamos en ese ejercicio de ponernos en un lugar aparte, bajo ciertas condiciones, y comenzar a decir cosas o a pensar cosas delante de Dios, dependiendo si oramos en voz alta o no. No todo de eso constituye oración. Algunas de esas cosas que nosotros podemos traer al Señor podrían ser hasta de mal gusto para nuestro Dios, dependiendo del estado espiritual en que nosotros nos encontremos. Pero quiero partir del modelo que tenemos de oración en el Padre Nuestro, en donde el Señor nos pide que tengamos en cuenta que Él es el Padre nuestro que está en el cielo. Eso tiene un significado especial. Eso habla de un Dios que está en en un estado, digamos, llamémosle ambiente, en un ambiente santísimo, pero no in- in- inalcanzable. No es en la idea que teníamos en el Antiguo Testamento de que es un lugar que si tocamos ahí no vamos a morir, que es un lugar que solamente está reservado para el sacerdote. No, esa presencia del Señor está abierta para todos. Fue Jesús quien nos dijo que nos acerquemos a Él. El apóstol Pablo nos refiere también esto. El trono de nuestro Dios, las piernas de nuestro Dios están disponibles para nosotros, sus hijos amados. Nosotros somos los pequeños, por eso dice, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él es que quiere tener esa intimidad con nosotros, pero aún queriendo esa intimidad, el Señor no quiere que nosotros perdamos el tiempo, que nosotros nos hagamos daño creyendo que podemos ser atendidos bajo cualquier condición. Y es lo que vimos ya en ese pasaje de la zarza ardiente, cuando Moisés, que había sido impactado por aquel arbusto que está prendido en fuego y no se consume. ¿Y qué tenemos que ver aquí? Un ven acá de parte de Dios, un llamado de atención, es un hola, hola. Y entonces, una vez que ya percibimos el llamado, nos acercamos. Esto le da al Señor, primero que todo, le da la impronta, es decir, le da el iniciar, ser él el que motive ese acercamiento. Él es que lo genera. Entonces, nosotros respondemos a ello y muchas veces nosotros pensamos que la iniciativa es nuestra porque no siempre, y digamos que en el 99.9% de las veces nosotros no vamos a ver algo físico, no nos vamos a encontrar con eso, o no vamos a reconocer como reconoce Moisés, ese elemento sobrenatural que está allí, que lo está llamando.
eso que llama la atención de ese fuego y ese árbol encendido, no va a ocurrirnos así a nosotros. Nuestra experiencia va a ser posiblemente mucho más sencilla. Nosotros vamos a ser invitados por alguien, nos van a dar un papelito, vamos a pasar por un lugar en donde haya una predicación, vamos a escuchar un mensaje así casual, nos va a llegar un libro, un material, vamos a ver algo en los medios sociales. De alguna manera se nos aparecerá a nosotros ese arbusto ardiendo y nosotros nos acercaremos a él. Pero nuestro Padre Celestial se asegurará de que nosotros nos quitemos el calzado. Quiere decir, quítate cosas que son eh, eh, no gratas en mi presencia. Ese quitarse el calzado, ya habíamos dicho que una de las cosas que tenemos que hacer, y como primera, es pedir perdón, es buscar ese lavamiento diciéndole al Señor, sé que estoy de forma inadecuada, que de manera preferente me permites entrar en tu presencia, quiero hacerlo de la mejor manera. ¿Te recuerda aquella expresión de Pablo a Romanos capítulo 7, cuando Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo dice, este pecado, este mal me persigue de tal manera que no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Todo lo que está diciendo Pablo es, yo sé que soy acepto en la casa de papá, pero yo que sé cómo él me ama y sé acerca de su pureza, de su perfección, no quiero presentarme de manera inadecuada, no quiero ir con la ropa sucia. Entonces, Padre, lávame, límpiame, pasa carbón encendido por mis labios, lávame con tu sangre preciosa, pasa tu agua de gloria sobre mí para acercarme a ti de una manera digna. Entonces, cerca ahí de papá, que nos ha perdonado y que nos perdonó por la eternidad, que ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros están perdonados, pero aún sabiendo que Él nos perdona, sabemos que le hemos ofendido y como hijos agradecidos nos acercamos y le decimos, papá, lo hice mal, perdóname. Y, y ahí comenzamos a hablar, ahí comenzamos a decirle a nuestro Padre cosas que nosotros queremos. Ahora, entre las cosas que implica ese calzado que tengo que quitarme afrentas, cosas que el Señor no quiere que nosotros tengamos, por ejemplo, enemistades. Cuando nosotros vamos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en ese capítulo 5 que es un capitulazo, ¿verdad? Donde nos encontramos ahí con las bienaventuranzas. Pero a partir del versículo 23, dice, si traes tu ofrenda al altar, si llegas a la presencia de Dios y allí te acuerdas que tienes algo con un hermano, que hay algo entre ese hermano tuyo y tú, que está haciendo un ruido espiritual. Entonces lo que dice el texto es que Dios te dice, deja eso ahí, deja esa ofrenda, déjala ahí. En otras palabras, yo no estoy urgido de eso que tú me traes. No estoy urgido. Yo estoy urgido de tu amistad. Yo estoy urgido de tu presencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y lo que Él prefiere. Cuando nosotros llegamos en una condición, amados, incorrecta, cuando llegamos con enemistades, con pleitos, con contiendas con nuestros hermanos, cuando en nuestro corazón hay resentimiento, hay dolor, o hay algo peor, hay odio.
Y estamos ahí en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Padre Santísimo. Y nosotros pretendemos que vamos a abrazarlo e imaginémonos nosotros que vamos a abrazar a alguien que está con una vestidura blanca y nosotros venimos llenos de lodo, sucio, pestilente, y vamos a darle un abrazo gracioso. Y nos miramos, sí, estoy sucio, pero te voy a abrazar. Amados, eso no se va a recibir bien. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la recomendación del texto? Ve y límpiate. Ve y quita esa afrenta. No es suficiente con que nosotros reconozcamos, bueno, mi hermano Pedro, mi hermano Luis, mi hermana Luisa, mi hermana eh, Katia, cualquiera que sea el nombre, él se la ha cogido conmigo y le parece que yo le pisé un callo y yo sé que él está enojado conmigo y eso, así es, el Señor sabe. Eso que el Señor sabe es que no te puedes quedar así. Eso que el Señor sabe es que tienes que reparar eso, ir donde tu hermano y pedirle perdón a tu hermano. Te ofendí, he generado una aversión, una animadversión de parte tuya hacia mí. Yo lo siento eso y sé que yo soy el causante de eso. Perdóname. No tomes esa visita para justificarte. No convoques a esa reunión para decirle, yo sé que tú estás bravo conmigo, pero en realidad tú hiciste, tú provocaste. Entonces no vayas. Si no estás listo o lista para decirle a esa persona, yo sé que yo te ofendí. Yo sé que generé en ti esa mala actitud, esa situación que hace que cuando tú me ves, las heridas se te renueven y broten allí sangre. Perdóname, perdóname. Reconozco que te ofendí y lo hice mal. Una vez que hacemos eso, ya está reparado el camino de parte de nosotros y nos abraza la realidad de que Jesús dice, en cuanto sea de vuestra parte, lo que te toca a ti, hazlo. Ya el Señor bregará con la otra persona. Pero tú de corazón te humillaste, pusiste lo que la porción que debías poner y vuelves al altar a hablar con papá. Esa es una de las cosas que estorban nuestra oración. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, cuando nosotros maltratamos a los pequeños. Y ahí está entonces Isaías capítulo 1. Isaías nos habla en varias porciones, pero en este capítulo 1, Isaías nos habla cómo nosotros podemos maltratar a la gente que está bajo nuestra supervisión, empleados, servidores, puede ser inclusive dentro de la misma congregación, a veces las jerarquías que hay, eh, los, las posiciones hacen que se generen algunos tipos de digamos, maltratos, ¿verdad? Se le exige a la gente como si fuesen empleados y no simplemente consiervos como nosotros, que ocupan otro lugar en el servicio al Señor. Y entonces Jehová viene con una palabra fuerte: no me traigas más vana ofrenda. ¿Para qué me sirve la multitud de tus sacrificios? Estas son las palabras. Vuestras lunas nuevas y digamos vuestras ofrendas, vuestras mismas oraciones. Y dice el Señor, cuando oréis,
cuando extendáis vuestras manos, ¿verdad? A veces, miren hermano, cuando nosotros levantamos estas manos, que les llamamos nosotros santas y las abrimos así, al extremo, y tenemos esa orla, esa aureola, ¿verdad? De santidad. El Señor está mirando allá en lo profundo de nuestro corazón y nos dice, tienes cosas pendientes, estás maltratando a tu hermano, estás sujetándole el salario, ¿verdad? Lo estás pisando. Y entonces, ve, repara eso. Dice el texto, lávate, límpiate, quita la inmundicia, la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo y ven entonces y estemos a cuentas. ¿Y qué dice el texto? Mira, el color de tu pecado será prácticamente eh, irrelevante. El Señor no tomará en cuenta eso porque Él perdona cualquier tipo de pecado del que nosotros nos arrepintamos verdaderamente para restaurar nuestra relación con Él, para volver a ese cuchicuchi, ¿verdad? A esa intimidad que Él quiere y que nosotros necesitamos. Tú puedes.